Buenos días, bienvenidos al análisis semanal de AK Trades para la semana del 9 al 14 de febrero. Eh, Luego de una pausa que tuvimos fin de año, regresamos de nuevo con los videos de análisis de mercados semanales. Y esta semana vamos a ver unos 4 activos que están en niveles bastante interesantes. Empezando con el dólar versus el dólar canadiense. Si observamos, el activo ha venido, luego de romper una línea de tendencia bastante clara, ha venido en un movimiento relativamente tendencial, aunque algo lateral, hacia abajo. Y en las últimas semanas ha venido recuperando todo lo que había perdido. Pero si vemos qué ha pasado en estos últimos días, donde se encuentra el precio, observamos que el precio se encuentra en una zona de resistencia bastante clara, donde anteriormente ha tenido problemas para avanzar. Y si tomamos en cuenta los datos que salieron el viernes pasado, de los datos de desempleo y de empleo, perdón, de desempleo y la tasa de desempleo como tal en Canadá, vemos que fue muy positiva para el dólar canadiense, pero la respuesta en la moneda no fue muy violenta, realmente fue solo un pequeño movimiento al alza y al final de la tarde pues se dio parte de lo que había ganado. Entonces, ¿qué estamos esperando acá? Puedes observar que esta resistencia aguante, tomando en cuenta esa pequeña debilidad que vimos en la moneda. Entonces estaríamos pensando en tomar un trade algo menos así, con stops por encima de la resistencia y buscando por lo menos un primer target alrededor de niveles de 1.3096. Estamos hablando de un trade de prácticamente 2-1, un muy buen trade. Para la gente que sea un poco más de largo plazo, pues pudiera llevar un segundo target incluso a zonas de 1.3041. ¿Ok? Entonces, básicamente estamos esperando una acción de precio, algo así, que dependiendo cómo abra el precio este domingo, que se mantenga alrededor de la zona y luego falle y siga su camino a la baja, ¿no? Seguimos con la libra yen. Si observamos que ha venido haciendo este par en los últimos meses, ¿qué ha venido haciendo? Se ha mantenido alrededor de toda esta zona de resistencia, alrededor de 144.70, que a pesar que aparentemente la rompió, pues no ha sido capaz de realizar nuevos máximos, lo cual nos da una cierta debilidad con el par. Aunque bueno, estamos tratando con pares de libra, lo cual lo hace que tengamos mucho cuidado al operar este tipo de par por la situación del Brexit, pues podemos colocar trades relativamente rápidos. Pero, como estamos notando, el par ha venido cayendo los últimos días, pero sigue estando en zona de resistencia. Si esto realmente es un rompimiento verdadero, pues entonces debería fallar alrededor de esta zona. Pero mi sesgo sigue siendo a la baja, entonces a mí me gustaría ver que el par por fin entrara de nuevo a esta zona de consolidación, pudiera ser capaz de romperla para luego buscar zonas. Entonces me gustaría colocar órdenes pendientes o estar muy atento a lo que va a suceder alrededor de esta zona, con stops quizás por encima del nivel de resistencia y buscando targets alrededor de zona de 1.31. ¿Okay? Quizás un poco menos. Quizás zonas de 1, sí, 1.33. Pero, como les comento, como estamos hablando de un par que contiene la libra esterlina, pues manejar con cuidado. El siguiente par de que vamos a conversar es sobre el dólar australiano versus el dólar neozelandés. Es un par que se encuentra en una zona de soporte. Y si quizá abrimos un poco más el gráfico, que vamos a observar. Si nos vamos al gráfico mensual,
¿qué observamos? Que el par se ha movido desde alrededor de el 2015 en una especie de triángulo, ¿ok? Y se encuentra actualmente en el soporte de ese triángulo. Entonces, en teoría deberíamos esperar cierta recuperación del par, ¿no? Si nos vamos a diario, vemos cómo el par ha respondido, llegó a la zona de soporte y tuvo una respuesta al alza que es más o menos lo que estábamos esperando. Entonces, como ya está un poco alejado de la zona de soporte, si nos vamos al gráfico de 4 horas, ¿qué observamos? Pues que hizo una especie de doble piso alrededor de esa zona de soporte y está todavía peleando con esta resistencia con la que ha tenido problemas en avanzar. Entonces, una buena zona para esperar avanzar a la alza, que sería lo que yo estaría esperando, pues me gustaría ver que el precio rompiera ese soporte y lo testeara para poder entrar. Entonces estaríamos buscando un trade algo más o menos así. Con el stop por debajo de ese soporte y buscando un buen riesgo-beneficio. Estamos hablando de un trade de 3-1, lo cual hace un trade bastante interesante. Y para finalizar, estamos observando el par New Zealand versus yen japonés. ¿Y qué estamos observando? Pues estamos observando que el par había venido con una tendencia claramente alcista, ¿ok? Luego de llegar a unos mínimos bastante importantes, y luego hizo esta formación de doble techo en un área de resistencia y fue capaz de romper la línea de tendencia, incluso testearla para seguir su camino hacia abajo. Pues, ¿cómo sería este trade? Para yo poder entrar a este trade, quisiera ver que el precio terminara de reventar estos lows, como para terminar de confirmarme que realmente quiere moverse hacia abajo. Y quisiera yo ver algo más o menos de este estilo, romper el soporte, tener una especie de pullback que pudiera ser aquí o incluso pudiera ser un poco más profundo y volver a rechazar en la línea de tendencia para seguir su camino a la baja. Entonces estaríamos hablando de un trade más o menos con stops por encima de la línea de tendencia y buscando targets alrededor de la base de ese movimiento, donde inició ese movimiento alcista, que es un soporte bastante claro, y estaríamos hablando de un trade de 1.58, lo cual es un trade bastante aceptable en cuanto a riesgo-beneficio. Bueno, así combinamos la sesión de ideas de trading para esta semana. Recuerden que nos pueden contactar a través de nuestras redes sociales como @actrades, tanto en YouTube como en Instagram. Y estamos abiertos para cualquier pregunta o consulta. Espero tengan una buena semana y muchos trades positivos. Hasta luego.